Me gustaría comenzar platicándoles un poco de lo que me ha tocado trabajar, sobre todo bueno, creo que toda mi vida, pero los últimos del 2010 a la fecha, en lo que es la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y ha sido algo que para México, sinceramente, ha sido un cambio, un giro de 180 grados y sobre todo, ayer comentábamos con unas personas de que así como hay personas que quizá confían en esto, digamos el 50% de personas confían en esto, hay otro 50% o más que simplemente no confían, ¿no? Pero pues simplemente los que hemos estado involucrados en esto y sobre todo no políticamente, sino técnicamente, a mí me gustaría dar esta visión de quien ha estado, digamos, en las entrañas, no de la tierra, sino de la parte técnica, trabajando en toda esta parte de lo que son las perspectivas y retos de la exploración y producción en México, lo que puede venir en los próximos años y cuáles son sobre todo los retos principales para este tipo de actividad. La plática, no espero hacerlo muy larga, pero va a tener estos puntos, un poco de antecedentes donde voy a tratar la parte que comentaba aquí la doctora Ligia en el sentido de manejar un poco el giro que se está dando, no nada más en México, a nivel mundial, de irnos hacia energías, digamos, lo que le llaman energías limpias y sobre todo energías que no dependan tanto de la parte de energías no renovables, las llamadas no renovables, pero pues en qué estatus estamos a nivel mundial y a nivel de México, ¿no? Y después, a partir de lo que es la introducción, pues voy a llevarlos al tema que conozco, ¿no? O sea, al tema donde es un poco las perspectivas que se ven y los retos sobre todo que tenemos a nivel de la parte de hidrocarburos. Entonces, pues este va a ser el contenido de la plática. Por favor, en cualquier momento interrúmpanme, o si gustan al final, pero a mí me gustaría para ir haciendo un poco más interactivo y que no se me vayan a dormir a la mitad del camino, que me puedan hacer comentarios en cualquier momento. Entonces, un poco en antecedentes, a mí me gustaría manejar, o sea, cómo se vislumbra el futuro energético y la transición de energías basadas en hidrocarburos a energías de lo que se llama alternativas o limpias. Este asunto de que hace ya algún tiempo se manejaba que si ya a nivel mundial se había llegado a lo que le llaman el pico de hidrocarburos, o sea, si ya habíamos llegado a la meta de el máximo de la producción de hidrocarburos a nivel mundial. Y bueno, pues las estadísticas, estas no las pongo yo de mi ronco pecho, sino simplemente son estadísticas. Y las estadísticas nos dicen lo siguiente. Pues la producción de hidrocarburo, pues desde los años 80 hasta el año 2015, pues siguen creciendo. El consumo de hidrocarburo, bueno, en este caso de petróleo, igualmente sigue creciendo. En el caso del gas natural, que podríamos decir que a nivel de los hidrocarburos es la parte más limpia, igual, o sea, sigue creciendo, y igualmente el consumo de gas natural. ¿Qué pasa con las proyecciones por sector? O sea, tengo una ya a nivel total, pero a nivel total y sobre todo a nivel de perspectivas, igual esto es una prospectiva hecha por BP y también tengo otra por la Agencia Internacional de Energía, para que no digan que si BP es petróleo, pues por eso la tiene así. Al final de cuentas, lo que nos dice que a nivel de lo que es transporte, que es de los que más se consume
energía a nivel mundial, pues nosotros podemos decir que pues de 2015 a 2035, pues la principal fuente de energía para el sector transporte pues seguirá siendo el petróleo, y en segundo término o como secundarios pues habrá renovables y el gas. Eso era en 2015. Y para 2035 la perspectiva dice que pues quizá aumente más la parte de gas e inclusive baje un poco lo que es la parte renovable. En la parte de generación eléctrica, nosotros tendríamos que aquí la parte de mayor consumo desafortunadamente todavía es la parte carbón, seguirá siendo la parte carbón y habrá un aumento en lo que se conservará la parte gas y sí disminuye un poco lo que es la parte de petróleo. En lo que se refiere a la parte de renovables habrá un aumento del 6 al 17%. En lo que es la industria, en lo que es la parte industrial, pues la parte de gas aumenta, la parte de hidrocarburo aumenta y la parte carbón disminuye. En lo que se refiere a otros sectores, bueno, pues del 52% aumenta el 57% en lo que es gas natural, del 37% baja un poco lo que es petróleo y del 11 al 8% es el carbón. Como ven, a nivel de cada uno de los sectores todavía no figura en este tipo de perspectivas la parte de renovables. Si lo vemos a nivel total, pues simplemente pues sí se ve un pequeño aumento del 3 al 8%. Sin embargo, pues lo que es la parte de fuentes fósiles, pues seguirá siendo el principal fuente de energía para los próximos años, cuando menos en este tipo de perspectivas. ¿Qué pasa a nivel de México? Pues a nivel de México, pues todos sabemos que el aumento del consumo pues sigue creciendo, la población igualmente, el consumo está en aumento, el número de personas igualmente sigue creciendo. Aquí está la parte que maneja la Secretaría de Energía en cuanto, no tengo aquí la fuente, pero esto es de la Secretaría de Energía. Finalmente, la mayor parte de la energía que se tiene en cuanto a la parte de México, pues se refiere a lo que es gasolinas y naftas, aquí se tiene, en lo que es combustóleo y lo que es coque de petróleo, o sea, todo sigue siendo en cuanto a la parte de energías de petróleo, ¿no? Y pues aquí está la demanda energética con un escenario actual, y de la parte del 2000 al 2014, pues ustedes ven que aunque bajó un poco lo que se refiere a la parte del petróleo, aumentó la parte de gas, y pues lo que se refiere todavía a la parte de renovables, pues no pinta en lo que es este PAI. Y a futuro, ¿qué pasa, no? A futuro, si nosotros sumamos todo lo que es renovables, pasa de un 9 a un 14%, se está haciendo grandes esfuerzos. Sin embargo, pues todo esto lo hace con un estudio que tiene la Agencia Internacional de Energía, la sacó apenas a finales del 2016, y pues festeja esta agencia el gran esfuerzo que está haciendo México en lo que se refiere a la parte de promoción de energías renovables. Sin embargo,
pues como se ve claramente en lo que es el futuro de México, pues simplemente se puede observar que la mayor parte de la energía pues va a seguir, o sea, es en la actualidad y seguirá siendo la energía de fuentes fósiles. O sea, un poco mi comentario en este sitio es de que nosotros, a no ser que exista algo muy disruptivo, una tecnología muy disruptiva en lo que se refiere a energías fósiles, energías renovables, pues dentro de los siguientes años, los que estén para este año, pues seguramente seguirán manejando lo que es el gas, lo que es la parte petróleo y dependerán de este tipo de energías, ¿no? Entonces, esto es un poco la parte de antecedentes de lo que yo quería comentarles. En la parte de introducción, pues la siguiente pregunta es, dicen, bueno, si vamos a depender de la parte hidrocarburos, de la parte petróleo, pues la siguiente pregunta sería, bueno, en México, ¿tendremos suficiente hidrocarburo para poder sostenernos con este tipo de perspectivas? Y pues voy a empezar con la parte, no es negativa, pero con la parte realista, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en México, no? En México, esta es la evolución de reservas 1P, 2P y 3P. Un poco las reservas, yo creo que todo el mundo lo sabemos aquí en este auditorio, pero las reservas es cuando ya descubrimos el posible hidrocarburo que existe en un yacimiento. O sea, ya cuando existe la perforación de un pozo y ya encontramos hidrocarburo, es cuando nosotros le llamamos reservas, sean probadas, ya probadas o que sean probables, ya es cuando es 2P, es la suma de cuando ya son probables, y 3P es cuando puede haber la posibilidad de que existan probables y la suma de las tres, ¿no? Entonces, esto es las reservas que le llamamos 1P, 2P y 3P, que se reportan anualmente, se certifican inclusive, y que al final de cuentas es lo que vale como activo de inversión en un país y en un yacimiento, y las operadoras inclusive lo reportan, etcétera. En México, estas reservas son del Estado, y aunque puedan, bueno, Petróleos Mexicanos por muchos años, por más de 70 años estuvo como monopolio explotando todas estas reservas, explorando y explotándolo, hasta el 2014 que se dio una cierta apertura por medio de la reforma energética. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es de que pues simplemente puse los últimos años, de 2002 a 2016, desafortunadamente no se alcanza a ver el 2016, pero pues les voy a dar las disminuciones que ha habido en lo que se refiere a reservas 1P. Del 2012 al 2016 ha habido una disminución del 67% en las reservas 1P. Es decir, de lo que existe comprobado en México, pues hay una disminución del 67% de lo que ya ha sido descubierto. En 2P 59% y en 3P 51%. Y pues aquí están los datos si los quieren revisar con más detalle, ahí se va a quedar la presentación. Esto es la parte de producción, ¿no? La parte de producción, pues aquí está toda la historia desde los años 60, no sé por qué puse de los 60, pero es para que vieran simplemente el comportamiento de la producción que se ha tenido en México. Aquí se tenían, son los barriles, bueno, miles de barriles, pero si lo vemos es millones de barriles por día producidos en México. Y pues aquí estaba desde 1960 más o menos cuál ha sido el comportamiento. Y México tuvo su pico más o menos en mayo del 2004 de 3.300.000 barriles por día en la producción que se tuvo en estas fechas. En este momento
más o menos tenemos un poquito más de 2 millones de barriles por día de producción diaria en México. Bueno, aquí hay un dato relevante que quisiera hacer notar. La mayor producción, como lo pueden ver, en realidad es de un solo, dicen yacimiento, pero en realidad es un complejo de 3 yacimientos, Acal, ¿cómo se llama? Acal, Chac y hay otro. Bueno, los tenemos que, pero es un complejo de 3 yacimientos, el principal es Acal. Entonces, finalmente le decimos Cantarell, pero son 3 yacimientos que componen lo que es el complejo de Cantarell. Y después está lo que se descubrió de otro complejo de 3 yacimientos de Cuma, Lobizap, que finalmente es lo que está en rojo, y el resto de todos los cientos de yacimientos que se tienen producen lo que está en gris, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, y de verdad, eso, otro mensaje que quisiera dar es, y creo que todos también ustedes saben, como cualquier, ahora sí que yo diría casi ser vivo, pues un yacimiento pues tiene un volumen determinado, ¿no? Y al final de cuentas, pues si se explota, pues va a tener un cierto volumen que va a tener su máximo y después tiene su declinación normal y pues se va a terminar. O sea, esto jamás puede ser eterno, cualquier cosa que se tenga, ¿no? Entonces, pues aquí está el comportamiento del complejo más importante, de los yacimientos más importantes de Cantarell, el principal Acal, y como pueden ver, pues la verdad es de que tuvo un comportamiento normal. Desde luego se puede hacer muchas cosas por alargar esa vida en lo que se refiere a recuperación a veces secundaria, mejorada, que eso son las tecnologías que se pueden seguir investigando, innovando para este tipo de yacimientos, porque además son yacimientos con ciertas características que le llaman yacimientos naturalmente fracturados, pero al final pues es un comportamiento normal de cualquier tipo de yacimientos y en cualquier lado del mundo. Pero esto es el comportamiento que ha tenido la producción a nivel de México. Pero ¿qué es lo que sucede, no? Y yo quise poner esta gráfica para que veamos qué es lo que ha sucedido también en México, porque esto es una de las razones, ¿no? Si nosotros nos vamos con la tasa de restitución por nuevos descubrimientos, que es la tasa esta roja, o sea, si yo saco hidrocarburo, pues yo tengo que ir renovando por nuevos descubrimientos lo que yo voy sacando, ¿no? O sea, tengo que encontrar nuevo para restituir lo que voy sacando. Entonces, al final de cuentas, nosotros podemos ver que con las reservas 1P, es esta parte, ¿no? El rojo. Casi es, ¿qué incorporo con nuevos descubrimientos? Con la producción que tengo. Y si nosotros vemos, aquí antes era un poco más, o sea, mucho más alta, ¿no? O sea, si yo veo los años 70 era casi 100%. Pero conforme voy avanzando en el tiempo, esto se me está haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, aquí encimé esto, pero pues aquí estoy en 8, aquí yo creo que estaba en 5, no sé, ¿no? Entonces, en realidad, no estoy incorporando nuevos descubrimientos para lo que estoy explotando, ¿no? O sea, no es de que estoy explotando mal, ¿no? No estoy produciendo más, no. Simplemente no estoy explorando lo suficiente para sacar lo que estoy sacando, sino que simplemente estoy sacando y creo que es una minita que me va a durar toda la vida, ¿no? Entonces, el punto, digamos, la más drástica es esta parte. Esta es, pues hay descubrimientos, hay ciertas delimitaciones, o sea, ya que descubrí, pues delimito, hay desarrollos que voy incorporando más, voy reclasificando mis reservas, tenía en 3P, lo voy a 2P, después voy a 1P, entonces esto llegó un momento en que pues sí, lo tenía en 100%, pero esto también me va bajando, ¿no? Entonces quiere decir que ya no tengo de dónde ir incorporando
reservas y finalmente mi tasa de restitución se me está haciendo muy baja. Entonces la verdadera historia de todo esto es de que tampoco le he dedicado mucho trabajo o mucha atención a la exploración y a seguir viendo cómo voy a recuperar lo que voy gastando. Si yo tengo una bolsa de dinero y le saco y le saco y saco, no trabajo para invertirle ahí, pues va a llegar el momento que se me va a acabar. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Y bueno, pues si yo no estuviera trabajando, pues no le puedo no le puedo hacer. Pero ¿qué pasa, no? Y aquí es donde digo, el asunto es, o así que hay dinero o no hay dinero, ¿no? Y ese es el punto. O sea, ¿hay recursos o no hay recursos en México? Pues en México, de lo explorado, y lo explorado está muy, muy delimitado, ¿eh? O sea, aquí está todo lo de aguas profundas, aquí está todo lo que es aguas someras, y bueno, la parte de las cuencas terrestres, ¿no? En realidad, ahorita vamos a ver qué tanto hemos explorado, pero de lo explorado se ha identificado que existen como recursos prospectivos. Cuando son recursos todavía yo no perforo, o sea, todavía no lo descubro, sino que hay un recurso potencial de 112.8 miles de millones de petróleo crudo equivalente. Perdón, porque de repente lo pongo en inglés y de repente en español, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, de lo cual hay una parte muy importante, que es el 53%, que es de no convencional. Lo no convencional es lo que ustedes conocen con shale gas, ¿no? Shale oil, shale gas, ¿no? Pero una gran parte, el 53% es lo no convencional, por acá está, y otra parte es lo no convencional. De esta parte, de los no convencionales, está distribuido en ciertas cuencas, y la parte de recursos convencionales, el 50% de esta parte de convencionales, el 50% está en aguas profundas. Y, digamos, de la otra 50%, el 30% está en aguas someras. Es más o menos la distribución de los recursos que están ahí, digamos, esperando a ser estudiados, a ser, pues, así que cuando dicen el petróleo es de los mexicanos, sí es de los mexicanos, pero pues alguien los tiene que sacar, ¿no? Y mientras no lo saquen, pues no es de nadie, ¿no? Ahí está, hay veces que hay 3,000 metros de tirante de agua y 5,000 metros de formaciones, ¿no? Entonces, a ver quién se atreve a ir de busito ahí. Entonces, bueno, aquí están las cuencas donde hay campos, lo que se ha explorado, lo que tiene reservas, y esto más de los datos, lo que quise poner aquí es, ¿se fijan? Aquí está el potencial donde podría haber hidrocarburo, o sea, aguas profundas, esta parte de Yucatán, las cuencas del sureste, la parte de Chiapas, Veracruz, Tampico, Misantla, Burgos, Sabinas, el Burro Picacho, eso, ¿no? Esto es donde se ha explotado. O sea, los puntitos que ustedes ven es lo que se ha explotado en México. Y se ha explotado a cierta profundidad, que básicamente es a profundidades del Cretácico en la mayor parte de lo que es la parte de las cuencas del sureste, un poco en terciario en lo que es Tampico, Misantla y en Burgos, ¿no? Entonces, ni siquiera hemos explotado la columna completa, ¿no? Entonces, ahí es otro punto, ¿no? O sea, de esto, como lo más importante en la parte, ahorita lo vamos a ver con un poquito más de detalle, pero como lo más importante era Cretácico, si había en terciario cuando perforaban, decían nada, ¿no? Nos vamos a Cretácico porque ahí es donde está el gran volumen. Y todo lo que era terciario lo obviaban, vámonos hasta Cretácico. Y entonces, o sea, les voy a decir una anécdota, sí, a mí me tocó hacer algún estudio en Argentina. Y en Argentina, cuando llego, o sea, aquí acostumbrados a los espesores de 600 metros
de volumen donde estaba impregnado, en Cantarell, que en Apcatún, que de 300 metros, 180, 200 metros. Y llego en Argentina y eran arenas y decía, no, aquí está el yacimiento. Y yo decía, ¿dónde, no? No, mira el registro, sí, pues aquí hay un registro, pero aquí está la resistividad, pero pues es bien poquito. Dice, sí, dice, aquí hay 5 metros que hay oportunidad y aquí hay otros 8 metros. O sea, nosotros 8 metros, nada, ¿no? O sea, nosotros queríamos de 300, de 600 metros, de tal. Entonces, todo lo que era espesores pequeñitos, para nada, o sea, nos íbamos. Entonces, bueno, el reto se los digo después, pero ahí van el reto, ¿no? Pues el reto es irnos a lo que hemos dejado, ¿no? Pero bueno, esto es de las áreas. Les quise poner nada más la figura para que vean. Desde luego aquí está lo que hemos encontrado, aceite, gas, o sea, de todas las áreas, ¿no? Entonces, bueno. Sí, perdón. Sí. 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 Está, ahorita hacemos un zoom para hacerlo más grandote, pero al final de cuentas esto es lo único. Y aquí está en la parte de gas. Está lo que es la cash, lo que es yoca, todo, pero ninguno en aguas profundas en México se ha desarrollado. O sea, ninguno produce. Todos nada más ha sido el pozo exploratorio. Entonces, por eso está padre esta, ¿no? Entonces, está provincias prioritarias, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué les digo, no? Pues, ¿cuál es la oportunidad? Ya no me voy a todo, ¿eh? Les estoy dando ahora un zoom de lo que yo pensaría que es importante para México, ¿no? Y lo que es importante para México es, pues si bien se han encontrado en la parte de aguas profundas, me estoy adelantando, pero pues van a ver de que en aguas profundas, pues ya hay áreas que se ha reducido el riesgo grandemente y se puede seguir explorando. En todo lo que es la parte de Tampico, Misantla, y ahorita vamos a ver por qué, en la parte de no convencionales, con todos los asegúnes, hay pros y contras como en todo, con la parte ambiental, con la parte de seguridad y todo bien reglamentada, debería ¿por qué creen que Estados Unidos está con su seguridad energética como está? Y la parte de aguas someras, y la parte de lo que le llaman la cuenca salina del istmo en aguas profundas, ¿no? Entonces, que representa únicamente de los 112 las provincias clave de lo explorado, ¿eh? O sea, yo siempre digo de lo explorado porque, y bueno, a lo mejor no se los voy a decir, pero se los voy a decir. Por ejemplo, Eni, no sé si alguien vio que hace unos días descubrió, en realidad no descubrió, lo único que hizo, Pemex ya lo había descubierto y encontró con un estudio mucho más a detalle estratigráfico, hizo un pozo delimitador del yacimiento ya descubierto por Pemex. Y en lugar de lo que había dicho Pemex que iba a tener alrededor de un espesor de 50, 30 metros en una formación que se llama Cinco Presidentes, encontró 200 metros. Entonces eso quiere decir que del volumen que había estimado Pemex X, se le está duplicando, triplicando, cuadruplicando, ¿no? De reservas ya, o sea, porque ya lo perforó, ¿no? Entonces, son de las cosas que quizá valga la pena, y yo lo estoy poniendo como retos, lo puse 2, 3 bullets, no los espanto, porque ya, pero son de las cosas que creo que nosotros digo, no, yo no soy anti-operador, pero tenemos muchos retos como mexicanos para hacer y rescatar como universidad, como institutos, o sea, porque son cosas que los podemos hacer, ¿eh? O sea, como comisión, ¿no? O sea, pero bueno, necesitamos muchas capacidades. No capacidades, digo, dedicarnos a hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí está. Y digo, lo quise hacer así. No les voy a platicar toda la historia, pero miren, por ejemplo, en aguas voy a darle un paseo a estas prioritarias.
y las prioritarias que son, ¿no? En el caso de las cuencas del sureste, pues lo que les había dicho un poquito, pues ¿a qué se ha dedicado Pemex? Ahora sí que lo han dicho, lo han oído seguramente, y no es por menospreciar, el trabajo de Pemex ha sido excelente. O sea, lo que nunca decimos es de que Pemex, a nivel mundial, yo creo que es el número uno, no creo, es el número uno para explotación en crudo pesado. Y eso nunca lo hemos presumido, porque cualquier otro país no puede explotar crudo pesado en tierra. Tiene muchos problemas Venezuela, inclusive Canadá, etcétera. Pues Pemex lo hace en agua, en offshore, ¿no? En costa afuera. Entonces, al final de cuentas, Pemex lo ha hecho, pero le llaman el petróleo fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente se ha ido con las principales trampas estructurales, ¿sí? Las principales plantas estructurales, les digo que se fue a Cretácico, se fue a este tipo de trampas más estructurales y son yacimientos naturalmente fracturados que son, o sea, son carbonatos, etcétera, con toda una problemática, pero finalmente ha tenido mucho éxito en este tipo de yacimientos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues se nos olvidó, ¿qué creen? Pues todo el terciario, primero, se nos olvidó de toda esta área de aguas someras, que ahora está en licitaciones, pero que hay sal, entonces todos los yacimientos subsalinos, que son un problema desde el punto de vista geofísico, por cierto, ahí se los dejo, las imágenes pues son una nulidad. Entonces, la mejora de la imagen, el diseño de adquisición, todo este tipo de cosas es un gran reto para la industria de adquisición de geofísica y de nuevas tecnologías en la parte de geofísica, ¿no? Entonces, todo esto, pues la baja calidad de imagen sísmica es por causa de tectónica salina, existen plays terciarios y mesozoicos sin probar en el sector oeste. Y cuando uno le pregunta a Pemex, de acuerdo a sus modelos geológicos, te dice, no, ahí no, ahí hay gas, no hay. Pues, ¿qué creen? Que ya empezaron a perforar y está saliendo aceite, ¿no? Hay muchas cosas, hay otro peor. O sea, tenemos modelos que los hicieron geólogos estupendos, ¿no? Pero no nos salimos de esos modelos. De repente les voy a mostrar, no los traje, pero les voy a, si quieren se los mando, las primeras secciones sísmicas de la nueva adquisición que están tomando las compañías. Resulta que se ve claramente en las secciones sísmicas que puede haber estructuras presalinas en esta parte, en toda esta parte, presalinas. Uno le dice a los geólogos, oye, no, la apertura del Golfo de México es imposible que haya estructuras presalinas aquí. Pero entonces, ¿por qué está así esto? Y aquí se ve la parte y mira que aquí hay. No se puede, no. Pues ahorita ya van a empezar a perforar pozos presalinos. A ver cómo le hacen, ¿no? Y si encuentran, pues van a tener que cambiar la historia geológica de la apertura del Golfo de México, ¿no? Entonces, son cosas que empiezan a… Sí. Sí, aparentemente los geólogos que se ha manejado en este momento, cuando empezamos a ver las secciones que podía haber la parte presalina, nos decían que con la apertura del Golfo de México no habría posibilidad de que hubiera ahí lagunas, o sea, es lo que nos decían, para que se hubieran conformado la parte de sí. Ajá. No, aparentemente sería, no es paleozoico, sería hasta jurásicos. Sí, sí. Aparentemente no. Bueno, de lo que se está observando es jurásico. ¿Sí?
Sí, sí. No. Bueno, en este caso, según como se ven las estructuras y todo, aparentemente sería. Mm, se ve en las secciones sísmicas únicamente. La subsal sí se ha hablado. Presal es la primera vez que se está hablando. Sí. Ajá. Sí. Así es. Pero bueno, digo, son de las historias que les estoy contando de anécdotas, ¿no? La que sigue. Esto es Tampico-Misantla, o sea, Tampico-Misantla, esto es lo que Pemex tiene, aquí tiene una serie de campitos que lo tiene con nombres de pez, atún, no sé qué tanto, pero aquí está el atolón, o sea, que podría tener una cierta continuidad con la parte terrestre, y todo esto no hay una exploración, digamos, a detalle que se tiene, ¿no? Entonces, bueno, existen varios prospectos identificados a nivel de Paleoceno, las trampas presentes son dominantemente estratigráficas, que es otra cosa. Muchas de las capacidades que se tenían siempre hablo de Petróleos Mexicanos porque era el que hacía principalmente los estudios en esta parte, se dirigieron también a la parte de la sonda de Campeche, y mucho se perdió de las capacidades de la parte sedimentológica, estratigráfica, sismoestratigráfica y todo, que ahora, bueno, no ahora, o sea, siempre ha hecho falta, pero por dividir esas capacidades, pues al final de cuentas, ahora se está viendo que todo esto se abandonó, ¿no? Entonces, pues los principales de repente empiezan a perforar y se ve que hay condiciones de muy alta presión, muy alta temperatura en las cuales no llegan, sin embargo, pues hay muy altas posibilidades de que pueda existir hidrocarburo en esta parte. Simplemente para decir qué ha pasado y comparativamente con Estados Unidos. Aquí está el número de pozos que ha perforado en su historia, bueno, dice de qué año, de 80 a 2016. México perforó 201 pozos exploratorios, ¿sí? Estados Unidos 3,300, ¿no? Son 3,500. Nada más guárdenlo en su memoria. Aquí está Brasil. México 201, Brasil 1,284, ¿sí? Estos han sido los resultados, ¿no? O sea, las reservas que encontró México son 35,000 millones de barriles de aceite, Estados Unidos un poco menos, y Brasil, o sea, alrededor de 18. O sea, pues así que entre México, bueno, Brasil y estos dos, pues es casi el doble. Pero la producción acumulada de México es esta, 1,7 menos es Estados Unidos y 3,5 menos es Brasil. O sea, hay que decir otra cosa, ¿no? Con mucho menos actividad exploratoria, pues México, y pues es lógico, ¿no? Estuvo Cantarell y estuvo Comalop, ¿no? O sea, hay que decirlo, no todos se encuentran yacimientos supergigantes, sin embargo, pues esta es la historia de México en aguas someras. ¿Qué pasó? Aquí está el zoom de aguas profundas, ¿no? Finalmente, México sí ha perforado, estos son los pozos, estos puntitos son los pozos que ha perforado México, todos estos puntitos. Pues también todo esto es sal. Aquí está Trión, aquí pues se tiene ya, bueno, aquí hay estructuras de Estados Unidos que continúan hacia la parte de todo esto cinturón plegado y continúan hacia México.
Entonces, sin embargo, hay problemas geofísicos que igual, ¿no? La imagen sísmica y, bueno, hay baja actividad exploratoria. Ningún pozo ha pasado a la etapa de explotación. Ninguno, ¿no? Todos los prueban y ya queda. Inclusive en una primera etapa tienen reserva y después inclusive la desclasifican, yo diría, ¿no? Porque pasan a ser recurso contingente, ¿no? Entonces, esto ha pasado en la historia de lo que es aguas profundas, ¿no? Y bueno, aquí hay estructuras muy interesantes y también hay retos muy interesantes, sobre todo en la parte de minicuencas y toda la parte subsalina aquí, que tiene que ver con la parte de geofísica. Y aquí está peor. O sea, lo que es la parte salina, la cuenca salina, pues es pura, así que como su nombre lo indica, es pura sal, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con la parte geofísica, pues es un gran reto, ¿no? La pobre imagen sísmica por tectónica salina, pues es un gran reto. Hacia el norte los plays aún no se han probado, donde se tiene una expectativa de roca almacenadora terciaria y mesozoica, con una continuación del play de cuencas del sureste, y se debe de incentivar actividades de exploración para dar certidumbre a las secuencias pre-oxfordiano, que aquí está, de presal, identificadas como un sistema petrolero en potencia, ¿no? Entonces, finalmente son, aquí están. Aquí están, al final de cuentas, las posibilidades que puede haber esta parte presalina, ¿no? Entonces, esto es un gran reto. Aquí están las áreas que se licitaron ahora en una de las últimas, la 1.4. Curiosamente, la 5 es menos profunda, pero digamos de tirantes de agua de mayores de 500 metros. Esta fue la que tuvo como 5 o 6 operadores para este concurso, ¿no? Y bueno, lo ganó uno. Y finalmente lo que es las no convencionales, que esto es la cuenca más interesante debido a que tiene aceite, o sea, la que se prevé que tenga aceite y que podría de alguna manera, y que cohabita con la parte de Chicontepec, que podría tener gran interés para ser explorada y aunque bueno, aquí el proceso puede ser un poco diferente, pero bueno, no se ha explorado con todo la parte, digamos, no se ha hecho gran cosa en estas áreas, ¿no? Finalmente, las acciones y estrategias implementadas, les voy a hablar desde el punto de vista técnico, ¿no? Hay muchas políticas, pero yo no me meto en la política, entonces les digo a las técnicas. O sea, una de las principales cosas que muy orgullosamente lo digo, que esto sí lo generó la comisión y muy orgullosamente a mí me tocó desarrollar inclusive lo que es la normativa para esto, es de que hasta antes del 2014, la única que tenía derecho de mandar a hacer algún tipo de exploración, digamos, a alguna empresa, era Petróleos Mexicanos. Entonces, a partir del 2014, lo que se hizo fue tratar de abrir un poco al mercado, de que cualquier compañía pues, que estuviera interesada pudiera adquirir información en México y que la pudiera vender siempre y cuando entregara esa información y después diera ciertas regalías de la venta de este producto, ¿no? Entonces, bueno, finalmente esto ha sido el gran éxito, ¿no? El gran éxito es de que pues tenemos 48 permisos que les hemos dado a grandes compañías, hay 23 proyectos en desarrollo, aquí está el dato, hay 65% de sísmica 2D adquirida previamente por Pemex, es decir, que se ha hecho
o sea, en el mismo centro de información, toda esta información se tiene que dar al Centro de Información de Hidrocarburos y el 65% además se adquiere y la pueden reprocesar y todo, entonces 65% de la información sísmica adquirida previamente la están reprocesando. Se está haciendo 2.5 veces la sísmica que había hecho Pemex, o sea, aquí están haciendo adquisiciones sísmicas 2 veces y media de la que había hecho Pemex, y bueno, pues entre más información, pues va a haber más conocimiento del subsuelo. Todo esto se regula por el uso de licencias y lo tienen que estar dando, y bueno, todo esto se guarda en el Centro Nacional de Información, y yo creo que esto es bien importante porque esto nos va a dar este asunto de que no nada más en esta parte o en esta parte, sino que finalmente vamos a tener un conocimiento más generalizado de las áreas que podría haber. Desafortunadamente en tierra no se está cubriendo todo lo que uno quisiera, es más complicado, es más caro, pero bueno, aquí está la información que estamos teniendo en México. Y bueno, simplemente como una estadística, ¿no? En sísmica 2D, pues esto es lo que había hecho Pemex en sus 3 últimos años, y esto es lo que se ha hecho en 2015 y se hizo en 2016, ¿no? O sea, para que ustedes lo tengan. Y, por ejemplo, en 3D, pues esto es lo que había hecho Pemex, y esto es lo que se hicieron en los últimos 2 años. O sea, yo creo que esto es uno de los éxitos que se puede mostrar de los últimos años, ¿no? Y bueno, pues las licitaciones, ¿no? Yo creo que hay 2 cosas importantes. Uno es de que, y lo puse aquí aunque sea en chiquito, pero yo creo que les mostramos hace ratito de lo de qué había hecho Pemex, ¿no? O sea, Pemex descubría en aguas profundas, pero ahí se quedaba. ¿Por qué? Porque no tenía capacidad en cuanto a inversión, pero capacidad también en cuanto a capacidad técnica para pasar a la siguiente fase, ¿no? Entonces, pues Pemex ya en este momento tiene la capacidad de asociarse con operadores que tengan la capacidad de inversión y capacidad técnica para poder hacerlo. Ya lo hizo, se asoció con Chevron y con una compañía japonesa, yo creo que más por la lana, para poder pasar a la siguiente fase en uno de los campos descubiertos en aguas profundas. Pero igual, ¿no? Se empezó a poner, digamos, un poco a que pudieran venir a licitar diferentes compañías con capacidades suficientes, y bueno, pues hasta ahorita se han colocado 39 contratos, el 70% de éxito en las áreas licitadas, y esto parece, ahora sí que como dirán, parece fácil, pero no lo es, ¿eh? O sea, el 70% es un éxito a nivel internacional. Saben que, por ejemplo, Estados Unidos, aunque pone mucho más área, pero su éxito es el 3% de colocación de áreas. Así, o sea, ellos ponen sus áreas y es el 3%, otros es el 10%, otros el 15%. O sea, México, desde luego es la primera vez que pone, en ronda 1 fue el 70%, ¿no? O sea, esto muestra no nada más que estamos poniendo a venta el mundo, ¿no? Esto, sino que hay interés, de que hay oportunidades. ¿Ustedes creen que cualquier compañía, bueno, hay 49 compañías ganadoras de 14 países? O sea, afortunadamente no nada más es de un país, ¿no? De que dijeran, ay, no, es de Estados Unidos. No, o sea, Estados Unidos tiene, aquí está, 8 de los 39 contratos, que puede ser repetidos algunas, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas aquí puse algunos de los países que están, pero hay 49 compañías ganadoras de 14 países. Tenemos de Malasia, tenemos de China, tenemos Japón, tenemos de Europa, no sé cuántos, de Australia, de tal. Entonces, hay de mucho interés en, o sea, quiere decir de que aquí está mostrando de que hay cosas en México que se tienen que hacer, y además hay una cierta
interés, pero también hay prácticas, y les decía lo de ENI, porque nosotros ya estábamos acostumbrados a hacer el trabajo de alguna manera, hacíamos un delimitador, viendo para ver qué íbamos a resultar. Y ellos hicieron un estudio, quiero decirles que lo hicieron de mayo a septiembre. Yo vi el estudio que hicieron, estratigráfica, sismoestratigráfico, etcétera, y a mí me impresionó, y lo que encontraron todavía fue mayor a lo que habían previsto, ¿no? Entonces, como que están poniéndole ganas, ¿no? Y tenemos que aprender de eso en muchos sentidos, ¿no? Conclusiones. Yo creo que, bueno, ya se las había dicho, ¿no? La parte renovable y todo, ha habido mucho avance, pero pues finalmente lo que les dije, la energía fósil es y será la principal fuente de energía todavía por algunos años, ¿no? Si no existe algo disruptivo, ¿no? En México existe gran potencial de hidrocarburos aún no explorados y menos explotados, ¿no? Se requiere, yo creo que competencias y tecnologías avanzadas para su mejor aprovechamiento. O sea, yo sí siento, y sobre todo estoy viendo esta comparación ya de lo que primero que están haciendo por fuera, necesitamos esa competencia y esta tecnología para tener un mayor aprovechamiento. La estrategia de exploración y extracción de las áreas de Pemex y licitaciones sí ha habido un gran aprendizaje y creo que se está manejando ya para hacer algo más estandarizada, hay un plan quinquenal, hay tamaños de área ya homogéneas, hay ciertos criterios, etcétera, pero bueno, esto creo que es un gran avance, pero no es tan técnico. Los profesionales, yo también aquí hay un punto muy importante. El otro día estuvimos en una reunión de CENER CONACYT, es otra anécdota, ¿no? Y yo creo que un profesional, y yo lo digo por un poco la trayectoria que me ha tocado, yo soy geofísica y nunca lo voy a dejar de ser, pero me ha tocado ver de que pues yo me metí a la geofísica, hice pseudoimpedancias, hice todo la parte de registros de pozo y la de caracterización, pero conforme fui avanzando, desde la parte técnica, no administrativa, ¿no? La parte técnica, yo me fui haciendo especialista general, ¿no? O sea, generalizada, o sea, como que iba abriendo y yo tenía que integrar cada vez más disciplinas. Y desde luego, o sea, me tocó ser unos 10 años, me tocó ser directora de exploración-producción. Y cuando me tocó ser directora de exploración-producción, yo aprendí a que tenía que saber un poquito de muchas cosas. A lo mejor ya no supe nada de lo mío, ¿no? Pero al final de cuentas sí vale la pena empezar a saber que cuando a mí me hablan de una prueba de producción o de una perforación de un pozo, pues saber qué es, ¿no? Entonces, yo lo pongo como, eso sí es una parte totalmente mía, yo creo que sí necesitamos profesionales con una visión integral y no cuando me digan, oye, necesitas hacer una prueba de presión, una prueba de producción de un pozo, yo le diga, sí, pero la onda S es bien importante, porque ahí podemos ver que la cizalla y que la... No, y la prueba de producción, sí, pero mira, esta es la onda S, tal. Y eso es lo que a veces nos está pasando en general, ¿eh? Y yo creo que sí es bien importante, y yo se los digo con una experiencia de verdad que me ha tocado vivir por muchos años en esto, que necesitamos tener profesionales con visión general en la cadena completa de exploración y producción, con habilidades específicas, ¿no? O sea, desde luego nadie te va a quitar que sepas de registro, que sepas de sísmica, que sepas de métodos electromagnéticos, que sepas de geología, de estratigrafía, de tal, pero cuando menos sí necesitamos tener un poquito de amplitud en cuanto a nuestros conocimientos para cada una de las áreas que tenemos que desarrollar. Y esto lo digo por lo que he aprendido últimamente de que necesitamos la parte estratigráfica, las partes sismoestratigráfica, el diseño de las adquisiciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso es mi humilde aportación y si gustan hacer alguna pregunta, con mucho gusto trataré de responderle.